Ven Espíritu Divino, manda un rayo de tu nombre desde el cielo. Queridos hermanos y hermanas de la gran familia latinoamericana, estamos en la preparación a la celebración de Pentecostés y por tanto el Espíritu nos guía hacia las alturas de Dios para que podamos vivir ya en esta tierra el germen de una vida divina que está en nosotros. San Pablo nos ha dicho que el fruto del Espíritu es el amor, la alegría y la paz. Por eso, al acoger la verdad de Cristo transmitida a la Iglesia, pidámosle al Espíritu que nos ilumine y nos guíe a vencer la fascinación de seguir nuestras verdades y a poder acoger la verdad que es Cristo Jesús. El Papa Francisco ha hecho esta oración que hoy utilizamos para introducirnos a este momento de reflexión. Espíritu Santo, que mi corazón esté abierto a la palabra de Dios. Que mi corazón esté abierto al bien, que mi corazón esté abierto a la belleza de Dios todos los días. Somos una generación que camina entre una lluvia de información por un lado, por otra parte tenemos en este mundo distintos pensadores, distintos maestros, distintas religiones, muchas personas que pretenden tener la verdad. Hoy puede salir un artículo de un famoso científico afirmando una cierta situación de la vida, mañana otro científico dirá que lo dicho por el otro es totalmente contrario. Resulta entonces que nuestra generación se pierde entre una cantidad de información y ya no sabemos quién es el que tiene la verdad absoluta. Al Espíritu Santo nosotros le hemos pedido el don del entendimiento. ¿Por qué del entendimiento? Jesús en una ocasión decía: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de la misma manera Jesús también invitaba a que la persona que tiene su fe cimentada en la palabra de Dios es como alguien que construye su casa sobre un lugar firme. ¿Por qué es importante la palabra de Dios para nosotras y para nosotros? Desde el inicio de nuestra fe, desde el inicio de la existencia, según nos la comenta el libro del Génesis, resulta que la palabra de Dios hizo el mundo, la palabra de Dios trajo a la existencia las criaturas y al ser humano, y Dios mismo le concedió vida al ser humano con el soplo de su espíritu. Fue la palabra de Dios la que creó el mundo, y es una palabra que para nosotros tiene capacidad aún ahora, como aquel centurión le dijo a Jesús: Señor, basta que tú digas una palabra y mi criado quedará sano. Esa palabra de Dios, sin embargo, muchas veces la leemos, la estudiamos, la escuchamos, nos la comentan y no entendemos. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 8, encontramos la historia también de alguien que se encontraba leyendo la palabra de Dios y no era capaz de entenderla, hasta que el Espíritu Santo llevó a Felipe para que él pudiera situarse a la par y le pregunta: ¿y qué es lo que estás haciendo? Pues le dice: estoy leyendo esto, pero no lo entiendo, hasta que Felipe le explica. Necesitamos entonces un don que nos ayude a interpretar correctamente la palabra de Dios y por tanto el don del entendimiento o de la inteligencia. Decía el Papa Juan Pablo II que este don, dicho en su raíz latina, era intus legere, leer por dentro, leer en la profundidad, o bien comprender. Hablamos muchas veces con muchas personas y sentimos que no nos entienden, que no saben situarse exactamente en las palabras que nosotros quisiéramos explicar de lo que llevamos dentro, a veces de nuestras tristezas, a veces de nuestras dificultades. Pues bien, el Papa Francisco nos dice que aquí este don
no se trata simplemente de la inteligencia humana, de una capacidad intelectual naturalmente adquirida, puesto que todos la tenemos, sino este es un don especial que nos ayuda a comprender de un modo profundo y muy claro a Dios. Por tanto, no solo entendemos lo que Dios quiere, sino que nos dejamos también guiar por esta palabra de Dios. Pero este es un don. Resulta que hay que pedírselo al Espíritu Santo y por tanto, siendo un don, nosotros tenemos la oportunidad de recibirlo cuando en nuestra vida hemos decidido recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Jesús decía también en el Evangelio de San Juan, este Espíritu es el que los va a guiar hasta la verdad y a la verdad plena. Por tanto, pidamos a Dios el don del entendimiento, de leer dentro, de comprender en profundidad, de captar lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Para qué? Los discípulos de Emaús no comprendían el hecho de la resurrección de Jesús y sin embargo cuando Jesús se pone a la par de ellos y les explica el Evangelio, ellos sienten que su tristeza se transforma en un gozo y dicen, nuestro corazón ardía no solo de la felicidad, sino también de la esperanza que Jesús les transmitió al poder comprender perfectamente su palabra. Hoy le pedimos al Señor que venga en nosotros con su Espíritu Santo y que nos regale el don del entendimiento. Ven, Espíritu de entendimiento, e ilumina nuestras mentes, para que conozcamos y creamos en todos los misterios de la salvación, y que por fin podamos merecer ver la luz eterna en tu luz, y a la luz de la gloria, tener una visión clara de ti y del Padre y del Hijo. Amén. Queridos hermanos y hermanas de la gran familia latinoamericana, estamos en la preparación a la celebración de Pentecostés y por tanto el Espíritu nos guía hacia las alturas de Dios para que podamos vivir ya en esta tierra el germen de una vida divina que está en nosotros. San Pablo nos ha dicho que el fruto del Espíritu es el amor, la alegría y la paz. Por eso, al acoger la verdad de Cristo transmitida a la Iglesia, pidámosle al Espíritu que nos ilumine y nos guíe a vencer la fascinación de seguir nuestras verdades y a poder acoger la verdad que es Cristo Jesús. El Papa Francisco ha hecho esta oración que hoy utilizamos para introducirnos a este momento de reflexión. Espíritu Santo, que mi corazón esté abierto a la palabra de Dios, que mi corazón esté abierto al bien, que mi corazón esté abierto a la belleza de Dios todos los días.